están? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Jefferson Moreno, quien es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Con él vamos a discutir el enfoque inicial del paciente con VIH. ¿Qué debemos pensar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le debemos pedir? ¿Y cómo sería de acuerdo a sus factores de riesgo, a sus predisposiciones y a todos aquellos factores que pueden de una u otra forma modificar el enfoque del paciente con el VIH en su primer momento, en su primer diagnóstico? ¿Qué debemos tener en cuenta? Los dejo con el doctor Jefferson y a lo largo de esta charla vamos a ir desarrollando estos temas tan importantes en el quehacer diario en una pandemia que está entre nosotros hace más de 30 años y que por supuesto va a quedar por muchos años más. Bienvenidos. Buenos días. Entonces, para empezar con la charla, lo primero que debemos, lo que vamos a seguir es lo primero que debemos saber es que como es una pandemia y es altamente prevalente, debemos pensar que hay cosas que nos hacen sospechar y que debemos buscar el diagnóstico. Y lo primero para buscar o sospechar el diagnóstico es pensar que toda persona que tenga una relación sexual no protegida está en riesgo, independientemente del número, del tipo de práctica o de la orientación o género de la persona, toda relación sexual no protegida representa riesgo. Entonces, este mensaje va a empezar en este tipo de pacientes. Relación sin protección. Después de que definimos esto, el otro grupo de pacientes a los que debemos buscar activamente infección por VIH son los pacientes que tienen ciertas patologías o ciertos hallazgos clínicos que aumentan el riesgo en comparación con la población general de tener infección por VIH. Entonces, estas patologías que me generan mayor riesgo son la neumonía bacteriana, especialmente si es recurrente, nos debe hacer pensar que hay una inmunosupresión, la candidiasis oral, el herpes zóster, el linfoma no Hodgkin y en cuanto a síndromes clínicos, la pérdida de peso, la fiebre de origen desconocido, y la presencia de adenomegalias o adenopatías generalizadas. Estas patologías y entonces este factor de riesgo exposicional, estas 4 patologías y estos síndromes clínicos son las cosas que con respecto a la población general me aumentan más el riesgo de que el paciente tenga VIH, al punto de que tenemos ORs, por ejemplo, para neumonía bacteriana, de que yo encuentre VIH, un OR en comparación pues con controles sanos, de un OR de 47. Cuando pensamos en herpes zóster, tenemos un OR de 25 para la posibilidad de encontrar neumonía bacteriana, y cuando ya nos vamos a pérdida de peso, adenomegalias o fiebre, los OR están entre 11 y 13 para que yo tenga la posibilidad de encontrar VIH. Entonces tengo que sensibilizarme a que una persona que tiene neumonías bacterianas, algo está alterado en su inmunidad que le facilita la posibilidad de presentar una infección. Entonces no está de más buscar activamente VIH. Igualmente con candidiasis, herpes zóster, los linfomas no Hodgkin y estos 3 síndromes clínicos. Una vez que yo ya busco activamente al paciente que tiene VIH y lo encuentro, sea por clínica o porque tuvo una relación sexual de riesgo y lo encontré, debo establecer si tengo una confirmación de esto. Entonces, para eso, recordar que necesitamos 2 pruebas positivas y que las pruebas pueden ser cualquier prueba de tercera o cuarta generación. No es indispensable que yo tenga un Western blot o como lo era antes, sin tener una prueba positiva, ya debo bajar la sensibilidad que el paciente tiene VIH, confirmarlo y empezar a abordarlo, empezar pues la atención clínica de este paciente. Entonces, pruebas, independiente de cuál,
o diferentes, independientes o por diferente método, siempre pues favorecer la prueba de cuarta generación, porque también nos detecta antígeno y lo va a hacer en un tiempo mucho más corto, pero entonces lo que voy a necesitar son dos pruebas. Cuando yo ya sé que el paciente tiene VIH porque tengo dos pruebas positivas, lo siguiente que tengo que hacer es establecer en qué grado de inmunosupresión está. Entonces, para establecer ese grado de inmunosupresión o qué tan clínicamente comprometido está, lo puedo hacer desde los paraclínicos y lo puedo hacer desde la clínica. Entonces, desde los paraclínicos voy a necesitar dos que van a definir el seguimiento que yo voy a hacer de ese paciente a largo plazo y ese conteo del linfocito CD4. Y este conteo puede ser en valor absoluto o en porcentaje de los linfocitos totales y la carga viral. Estos dos valores iniciales me van a establecer pues, el grado de compromiso que el paciente tiene. El valor de CD4 me lo va a diferenciar de acuerdo a si son menores de 200 a 499 o mayores de 500. Y si lo hacemos por porcentaje, esto para absolutos, y si lo hacemos por porcentaje de CD4, va a ser si es menor al 14% de CD4 con respecto al control absoluto de linfocitos, si está entre 14 o sería 15 y 25, o si es mayor del 26% de los CD4 con respecto al absoluto. Uno está más familiarizado con el número absoluto, pero no debe olvidar el porcentaje porque el número absoluto de los linfocitos CD4 se puede ver alterado, tanto en estar mayor a lo que realmente es o como estar menor a lo que realmente es. Entonces debemos saber que en los pacientes que, por ejemplo, tienen esplenectomía o tienen un consumo crónico de esteroides, los valores de CD4 van a ser falsamente más altos de lo que corresponden en absoluto. Por eso debería guiarme por el porcentaje. Entonces, más altos de lo que corresponde en paciente esplenectomizado o con consumo crónico de esteroides. Crónico. Y CD4 más bajos de lo que realmente es en conteo absoluto en los pacientes que tengan hepatopatía, consumo crónico de alcohol, consumo de esteroides, pero en forma aguda, en pacientes que tengan, que reciban interferón por alguna otra patología o que tengan una infección aguda que modifique pues, su conteo de blancos. Entonces, por eso siempre recordar que también tengo que poner atención al porcentaje. Cuando yo ya establezco el valor de CD4 que el paciente tiene, entonces los voy a categorizar. Entonces, de acuerdo al valor, yo establezco qué tan grave está, categoría 1, 2, 3 o 0 cuando el diagnóstico está indeterminado. Y también lo puedo hacer desde la clínica. Entonces, desde la clínica sería por las enfermedades que son definitorias de SIDA. Entonces, en las enfermedades definitorias tenemos enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas, pero sí pues, de características neoplásicas y que son más prevalentes en el paciente con VIH. Entonces, esas enfermedades definitorias, ya sabemos entonces que sería el linfoma Burkitt, el linfoma primario del sistema nervioso central, el sarcoma de Kaposi, el carcinoma de recto o útero no cervical, invasivo, aclaración de que debe ser el invasivo, o cervical invasivo. Y en cuanto a lo infeccioso, sería la candidiasis, en cualquiera de sus localizaciones, pues, localizaciones no hematológicas, sino de anexos. Candidiasis orofaringia, candidiasis esofágica, candidiasis pulmonar. La presencia de hongos como histoplasma, criptococo, coccidio, pero en formas extrapulmonares o diseminadas.
diseminado. La presencia de TBC, la presencia de síndrome de desgaste, entre muchas otras patologías que podemos considerar como enfermedades definitorias. Cuando tenemos entonces alguna enfermedad definitoria, lo establecemos en el estadio 3. O cuando tenemos un control de CD4 que, como dijimos, fuera menor de 200 en absoluto o en porcentaje menor de 14%. Cuando estamos viendo este grado de inmunosupresión, nos sirve para, cuando iniciemos el tratamiento, sepamos desde dónde estamos partiendo y para definir qué terapias profilácticas vamos a dar o a qué estudios vamos a recurrir. Entonces, como sabemos que el paciente está inmunosuprimido y la meta es que iniciemos terapia para el VIH, tenemos que saber que iniciar la terapia, sea en el contexto ambulatorio o sea en el contexto hospitalario, no es urgente per se. O sea, no debo diagnostico el VIH e inicio la terapia, no es lo que debería hacer. Aunque debo hacerlo lo más pronto posible y debo hacerlo en todo paciente infectado con VIH, independiente del valor de CD4 o carga viral que tenga, el inicio de esta terapia, que debe ser pronto, va a depender de que yo logre hacer otras cosas antes de eso. Y estas otras cosas son esencialmente la búsqueda de coinfecciones y la búsqueda de oportunistas. Porque los aislamientos o las muestras clínicas que yo voy a tomar, las muestras para mi microbiología que yo voy a tomar, van a depender de que yo intervenga con, medicamentos o no. Entonces, para no retrasar estas ayudas diagnósticas, yo debería retrasar un poco el inicio de terapia, obviamente asumiendo que no hay una urgencia. Y entonces, en la búsqueda de coinfecciones debemos pensar que si esta es una enfermedad en la que su forma de transmisión más frecuente es la transmisión sexual, en las coinfecciones yo debo buscar otras enfermedades de transmisión sexual o relacionadas. Entonces siempre debo interrogar por síndrome de descarga uretral o cervical. Debo interrogar por síndrome de úlcera genital. Debo interrogar por la presencia, muy especialmente, de sífilis. Y sífilis porque sabemos que tanto el VIH como la sífilis, ambas facilitan la presencia de la otra o la mayor posibilidad de infección de la otra y de que las manifestaciones sean más amplias. Entonces siempre debo buscar sífilis en un paciente al que se le diagnostica VIH. Y el abordaje debe ser, o lo recomendado es que debería hacerse con el algoritmo inverso. Entonces empezar solicitando una prueba treponémica rápida y si la prueba treponémica rápida, ahí sí pedimos la no treponémica. Pero pues en el caso de que pues, por no familiarización se empiece en la otra forma, no treponémica, y a pesar del resultado pedir la treponémica. Aparte pues de la sífilis, de buscar otros síndromes pueden documentar otras ITS, también debo buscar la infección por hepatotoco, hepatitis B y C, y aquí pues aunque no es asociado a la transmisión sexual, pero sí debo buscarlo porque me permite pensar en cómo va a ser el esquema vacunal del paciente, buscar la hepatitis A. Una vez que yo ya busqué estas coinfecciones que pueden modificar la terapia que yo voy a dar o me va a permitir detectar otras infecciones, debo pensar en la búsqueda de oportunistas. Entonces, para el escenario de la búsqueda de oportunistas tenemos una parte ambulatoria y una parte hospitalaria. O más refiriéndonos al ambulatorio, en un paciente que está asintomático, que fue detectado porque estaba en un tamizaje, porque tuvo alguna conducta sexual de riesgo. En general no tenía mayor alteración. Y el paciente que está asintomático o está gravemente enfermo, que en general va a ser más fácil que esté en un ambiente hospitalario o desde la consulta se prioricen estudios que favorezcan el ambiente hospitalario. Entonces, en el paciente que está asintomático, yo voy a guiar los estudios para búsqueda de oportunistas dependiendo el conteo de CD4. Y entonces, esto se refiere a que cuando tengo CD4 menores de 50,
debo buscar citomegalovirus, y esto lo voy a hacer con carga viral para CMV o con la demostración histológica de la infección por CMV, sea una neumonitis, sea una úlcera en el tracto gastrointestinal, sea una diarrea crónica o sea el compromiso oftalmológico por CMV. Entonces, ¿qué necesito? Carga viral, oftalmología, sería lo que necesitaría pues para el paciente que está asintomático. En CD4 menores de 50 también está la recomendación de buscar histoplasma, así el paciente esté asintomático. Y entonces la búsqueda de histoplasma va a ser con el antígeno urinario. Con CD4 menores de 100, aunque pues desde 200 ya lo empezamos a hacer, pero la recomendación más fuerte para el paciente que está asintomático es IgG para toxoplasma y antígeno sérico para criptococo. Entonces, de aquí decir que, como notarán, en CMV estamos hablando de carga viral. No estamos diciendo en ningún momento mediciones de IgG o IgM para citomegalovirus, que en este escenario no tienen ninguna utilidad clínica, por lo que no deberían hacerse. En el escenario de histoplasma, si el paciente esté asintomático, necesitaríamos el antígeno urinario, que va a ser muy sensible y nos va a decir si tenemos o no una infección que asintomática. En el paciente con CD4 menores de 100, el antígeno sérico de criptococo, aquí algo de mucha importancia, y es que si es positivo, independientemente de si el paciente tiene unos síntomas, debo hacer una punción lumbar por un sitio al que tiene mayor tropismo, va a ser el sistema nervioso central. Entonces, siempre que tengo un antígeno sérico de criptococo positivo, independientemente de los síntomas, debo hacer punción lumbar. Esto porque, aunque tengamos pocos síntomas, podría tener una meningitis crónica, una meningitis subaguda o alguna otra alteración derivada de eso. El IgG para toxoplasma, para conocer si ha estado expuesto o no, y de acuerdo a esto definir intervenciones en lo que se refiere a profilaxis. Y entonces, en este paciente que está asintomático, independientemente de su conteo de CD4, dado que es una infección muy frecuentemente asociada a un oportunista muy frecuente en pacientes con VIH, debemos buscar tuberculosis. Y entonces, como estamos partiendo del hecho que es un paciente asintomático, tengo que buscar tuberculosis latente. Y para saber que es una tuberculosis latente, activamente tengo que saber que no hay clínica o no hay un hallazgo. Luego de que ya empiezo la búsqueda, entonces tengo que hacer o considerar, tengo dos opciones. La opción de realizar una tuberculina, que en este caso va a ser positiva cuando es mayor a 5 mililitros, de induración más no de tema, y medio 48 a 72 horas después. Y la otra opción es el cuantiferol, o la medición pues, de IGRA para saber si el paciente tiene exposición. Esto debo hacerlo en todo paciente asintomático con VIH, independientemente del valor de CD4 que el paciente tenga. En el paciente que está asintomático, lo que nos va a guiar es la clínica. Usualmente el ambiente va a ser el hospitalario, aunque como todo es posible, podría ser desde el ambiente ambulatorio, pero vamos a ubicarnos más en que estamos en un ambiente hospitalario. Y cuando estamos en un paciente sintomático, debemos saber que podemos distribuirlo de acuerdo a los sistemas que estén comprometidos. Entonces, lo que más va a destacar va a ser el sistema nervioso central, el pulmón, el tracto gastrointestinal, y ya luego vendrían pues todas las otras cosas, todo lo otro que sería sistémico, que serían las adenopatías, la piel y adenopatías. Entonces, si yo me estoy orientando por la presencia de síntomas y estoy teniendo un paciente que está inmunosuprimido, entonces del sistema nervioso central lo que voy a necesitar es una neuroimagen que, de acuerdo a la disponibilidad, va a empezar con una tomografía, pero recordar que hay muchas lesiones que se van a escapar a la tomografía. Entonces, si tengo la disponibilidad, lo ideal sería una resonancia.
la posibilidad de una punción lumbar, porque por ser un paciente inmunosuprimido dijimos que podría no tener síntomas y tener hallazgos, infecciones o alteraciones. Entonces aquí es muy importante la neuroimagen y la punción lumbar. Y de acuerdo a los hallazgos de la neuroimagen, poder saber si es un linfoma, si es una toxoplasmosis, si es un tuberculoma, un criptocoma o cualquier otra cosa, o incluso una infección biógena, de acuerdo pues a lo que esté encontrando en los hallazgos iniciales. En el pulmón, recordar que necesito muestras. Neumocistis, que es una infección tan frecuente en un paciente con VIH, especialmente con CD4 menores de 200, la mayor probabilidad de infecciones biógenas, la posibilidad de que el paciente tenga no una o dos, sino varias infecciones al tiempo, me obliga a que siempre debo buscar aislamiento. Entonces, aquí hasta donde sea posible, aparte pues de la imagen, y en la imagen tratar de evaluar no solamente el pulmón, sino recordar que los hongos pueden tener compromiso de mediastino, de adenopatías, y no solamente quiero ver el alveolo, sino también el intersticio, hasta donde me sea posible, una imagen que me permita ver con mejor calidad estas estructuras y tratar de obtener aislamientos microbiológicos, porque hay cosas que aunque puedo tratar empíricamente, si yo no tengo un diagnóstico, pues no va a ser tan fidedigno, que sería el lavado broncoalveolar. En el tracto gastrointestinal tengo como dos cosas grandes, son la diarrea crónica o tengo las úlceras, la presencia de úlceras en diferentes sistemas. En cuanto a las úlceras, debo pensar en CMV, debo pensar en tuberculosis, debo pensar en inclusive en los hongos. Pues por probabilidad primero se ve citomegalovirus y tuberculosis, entonces úlceras, que pueden estar a cualquier punto. Para la úlcera va a ser indispensable la biopsia, y para las biopsias pues voy a necesitar las imágenes. Entonces la colonoscopia y la endoscopia digestiva superior. Y en lo que corresponde a la diarrea crónica, recordar que la etiología de la diarrea crónica va a variar de acuerdo al grado de inmunosupresión. Entre más alto o más normal sea el valor de CD4, pues voy a pensar que las etiologías van a ser las frecuentes de la población general. Pero si es un paciente que por el contrario está debutando en muy inmunosuprimido, voy a pensar más en criptosporidios, o en otras micosis, o incluso en compromiso pues por TB. En la diarrea crónica, entonces, pensando en que el paciente tiene inmunosupresión, entonces no olvidar que hasta donde no sea posible tenemos a disposición PCR múltiples, tenemos ZN modificado, que sugieren que el ZN modificado o coprológico por concentración, que hasta donde sea posible podría hacerse en forma seriada para aumentar pues la posibilidad de que llegue a un diagnóstico, pero pues esto en el escenario en que no tengo la por ejemplo. En la diarrea crónica también, así como para las úlceras, la diarrea también sirve la posibilidad de colonoscopia y en la histopatología buscar citomegalovirus o otras alteraciones, y la búsqueda en los estudios de histopatología de micosis y de TB. Aquí en la materia fecal nos puede servir el coprocultivo buscando salmonelosis, que la salmonelosis recurrente es una de las enfermedades definitorias, pero no el cultivo de aerobios convencionales en las muestras de biopsia, pues porque estamos en el colon, no voy a encontrar mayor cosa en los estudios del tracto gastrointestinal. Y en la piel, y las adenopatías, para las adenopatías recordar que el VIH per se puede generar adenopatías y adenomegalias que van a cambiar de acuerdo a si se inicia o no se inicia terapia, pues desde aumentar durante un iris o disminuir con la terapia, a que las adenopatías sean secundarias al compromiso por una neoplasia a la que estos pacientes tienen más riesgo o por un oportunista. Por lo tanto, para las adenopatías necesito histología y saber que el rendimiento diagnóstico de las adenomegalias que yo tenga va a ser mejor con las cervicales, luego con las axilares, las epitrocleares y mucho menor
con las inguinales en cuanto a lo que compete a las externas. Y cuando no tengo disponibilidad, puedo ayudarme del equipo de cirugía para obtener adenopatías mediastinales o retroperitoneales por la paroscopia o mediastinoscopia. Y que siempre, como lo acabamos de decir, voy a preferir la toma de estas adenopatías tomadas desde una forma quirúrgica, una forma decisional, porque volvemos a repetirlo, el diferencial siempre va a estar en las neoplasias hematológicas que son mucho más prevalentes en los pacientes con VIH. Entonces siempre vamos a preferir biopsias abiertas o decisionales. Y en cuanto a la piel, en la piel no solamente voy a tener manifestaciones infecciosas, sabemos que hay más dermatitis seborreica, sabemos que hay más micosis externa y que las micosis, entre más inmunosupresión tiene el paciente, menos típicas van a ser. Entonces la descamación no va a ser tan usual, no vamos a tener las placas tan marcadas, pero son más frecuentes. Micosis superficiales. También vamos a tener prurigo, que son estas lesiones hiperpigmentadas, muy pruriginosas, descamativas, que generan mucho desconfort al paciente y en el que nosotros muchas veces no encontramos un diagnóstico infeccioso, que es lo que primero pensamos. Entonces, dermatitis, micosis, más prurigo, pero también en la piel, las micosis, ya las profundas, o las endémicas, refiriéndonos a histoplasma o criptococo, pueden manifestarse en la piel. Entonces, aquí recordar en el paciente con VIH la presentación molusco-like. Lesiones muy parecidas a las de molusco, pero que corresponden al compromiso con histoplasma. Entonces, puede ser manifestaciones de algo sistémico o infeccioso o algo ya solamente externo. Y aquí también, pues, recordar el sarcoma, aunque no solamente puede estar en la piel, sino que puede estar en el tracto gastrointestinal, en pulmón y en muchas otras localizaciones, al igual que podríamos, aunque menos frecuente, linfoma cutáneo. Entonces, en el paciente sintomático, la orientación va a depender del síntoma y del sitio donde nos está localizando. Y si no nos está localizando, digamos, solamente viene con síntomas del sistema nervioso central, pero tiene unos CD4 menores de 50, yo estoy obligado a buscar CMV. Si solamente tiene diarrea crónica, pero tiene un antígeno sérico de criptococo positivo, debo buscar compromiso del sistema nervioso central. Es una combinación de los dos. Y en el asintomático es orientado de acuerdo a los valores de CD4. Aquí en inmunosupresión, en el rango de inmunosupresión, en el CD4 y la carga viral que el paciente tiene, hay otras pruebas que con respecto al VIH per se que yo podría realizar y que tienen como unas indicaciones puntuales. Y es en el paciente en el que yo planteo la posibilidad de que en su terapia antirretroviral se le vaya a administrar abacavir, y es la medición del HLA, del HLA B5701. Y esto porque el paciente que tiene este HLA tiene un mayor riesgo de reacciones mortales con la administración del medicamento. Entonces está dentro de las recomendaciones de las guías más recientes que debería medirlo o evaluarlo si estoy pensando en que esto va a ser parte de la terapia antirretroviral que yo propongo al paciente. Y como estamos partiendo del escenario de un paciente con un diagnóstico de novo, otra cosa que yo podría medir mientras mido los CD4 y la carga viral, pero solamente en un escenario de pacientes naive muy específico, es la posibilidad de hacer genotipificación en un paciente naive. Entonces, la genotipificación normalmente la escuchamos, estamos más familiarizados cuando tenemos una falla en el tratamiento, una falla biológica o otra cosa durante el seguimiento, pero aquí lo estamos nombrando en el paciente naive y va a ser en unos escenarios muy puntuales. Y es un paciente que se contagió y su pareja tenía resistencia. Era una pareja serodiscordante, ahora la pareja se contagia y sabe que pues su pareja tiene resistencia al VIH. Entonces, una pareja con resistencia
sería una indicación de que yo midiera desde el comienzo del genotipo, pensando en que probablemente se contagió con un virus que tiene resistencia. Que el paciente se haya contagiado en un país, en el extranjero o en un país donde sabemos que las resistencias son mayores. Y también plantean, aunque ya esto es un poco más el terreno difícil, la posibilidad de en las gestantes o en los pacientes que tienen, o en los pacientes que tienen transmisión materno-fetal. Entonces, la genotipificación en los naïves, solo si yo pienso que tiene resistencia, y esto va a ser por dónde se contagió o por si la pareja tenía resistencia. Ahora, yo tengo que, ya busqué los oportunistas, busqué las coinfecciones, ya sé cuáles tengo, cuántas infecciones tengo, porque recordar aquí que en los pacientes con VIH puedo tener más de una cosa al tiempo, un síntoma no se me explica solo por una cosa, sino se puede explicar por varias, y ya cuando tengo lo que pienso tratar o lo que puedo tratar, tengo que preparar al paciente para la terapia antirretroviral, que hasta ahora no hemos dicho que se va a iniciar. Y cuando lo voy a preparar, tengo que pensar a futuro en los efectos adversos de los medicamentos. Entonces debo evaluar la función del hígado, la función del riñón, y en la función del riñón evaluar la tasa dentro de la función de filtración del riñón, evaluar la filtración glomerular estimada con CKD-EPI, que es la fórmula que mejor funciona en estos pacientes. Tengo que evaluar el estado metabólico, porque son pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular y tanto la enfermedad como algunas de las terapias antirretrovirales van a modificar este perfil. La mayor probabilidad de diabetes, entonces tengo que tener el perfil de cómo está el paciente y cuáles son las posibilidades de efectos adversos. Entonces, en prepararlo para la terapia, tengo que saber cómo está. Y cuando voy a hacer un monitoreo de esta terapia, saber que lo que corresponde a líquidos y hemoglobina glicosilada, que yo debería medir de 6 meses a 1 año después de que el paciente ya está controlado, al inicio de la terapia puedo medirlo incluso a las 6 a 8 semanas, o sea, 2 meses después de iniciar la terapia, para ver efectos agudos de lo que yo estoy haciendo con la terapia. Igual pues para esto. Pero cuando ya el paciente está controlado en el seguimiento, las mediciones se pueden espaciar hasta 6 a 12 meses, y en el hígado y en el riñón de 3 a 6 meses. Una vez ya está controlado, pero al inicio podría ser incluso más rápido. Cuando queremos hablar de prevención y promoción y de qué cosas yo puedo evitarle al paciente, tengo varias estrategias. Entonces debemos saber que son pacientes que fuman más y tienen mayor probabilidad de consumo de sustancias, por lo que tenemos que hacer una búsqueda activa para tratar de cesar el tabaquismo, para tratar de intervenir en todas estas conductas que pueden comprometer su adherencia. Entonces, hasta donde sea posible, y de aquí la idea de los grupos multidisciplinarios en los programas, es que activamente busquemos si hay tabaquismo o consumo de sustancias y favorecer el cese. El soporte emocional derivado del diagnóstico de la enfermedad, la búsqueda activa de comorbilidad psiquiátrica, tanto derivada del VIH como de enfermedad psiquiátrica que el paciente ya tenía antes de la infección. La valoración de la higiene oral. Y como dijimos, las modificaciones en el estilo de vida, porque la enfermedad altera el perfil metabólico, aumenta su riesgo cardiovascular y adicionalmente va a modificar la distribución de lípidos en el cuerpo, desde lipodistrofia hasta en ubicación anormal de los lípidos en el cuerpo. Eso para el manejo multidisciplinario, pero no se queda solo ahí. Entonces dijimos que cuando estábamos viendo de qué enfermedades estaba infectado, hay algunas que podemos prevenir favoreciendo el sexo seguro. Pero hay otras en las que nos podemos ayudar de una de las herramientas más importantes que tenemos en medicina, y es la vacunación. Y en la vacunación lo vamos a definir, o las vacunas que podemos suministrar al paciente van a partir de dos cosas grandes, y es dependiendo del conteo de CD4 que el paciente tiene. Entonces, si el conteo de CD4 del paciente
es menor de 200 o el conteo de CD4 es mayor de 200. Cuando el paciente tiene un CD4 menor de 200, debemos recordar que en la vacunación debería evitar las vacunas no replicativas. Y en las no replicativas, entonces estaría la fiebre amarilla, la varicela, zoster y triple viral. Estas deberían retrasarse hasta el momento en que el paciente tenga más de 200 CD4 para que yo las pueda administrar. Y cuando el paciente tiene más de 200 CD4, puedo aplicar tanto las replicativas como las no replicativas. Y aquí otras que pues sí puedo poner en cualquiera de los dos escenarios y en las que debo pensar es la administración de vacuna para VPH, neumococo, influenza. Sí, en general es eso. Las vacunas para la hepatitis B, en caso de que no tenga pues inmunidad, la vacuna para la hepatitis B y la hepatitis A, que pues va idealmente cuando tenga más. Aparte pues de la vacunación, también tengo la posibilidad de realizar profilaxis. Y esas profilaxis van a depender pues del conteo de CD4. Esencialmente, con CD4 menores de 200, tengo que cubrir neumocistis giroveshi. El neumocistis giroveshi lo voy a hacer con trimetoprim sulfamethoxazol, una tableta diaria. Y en general va a ser que tenga CD4 menores de 200, en porcentaje menor de 14%, o una enfermedad definitoria. Y con estos mismos criterios es la profilaxis para toxoplasma, que como también va a ser con trimetoprim, me queda cubierta con la que yo estoy indicando para neumocistis. Aunque la dosis es diferente, pero ya como lo estoy haciendo por la misma indicación para los dos, pues voy a usar la dosis que me sirve para el neumocistis y de paso me cubre a toxoplasma. En CD4 menores de 150, aunque es controversial, pero ya en la última guía lo sugieren en poblaciones de alta endemicidad. Alta endemia, que es más de 10 casos por 100.000 habitantes año, o en personas que tienen un riesgo exposicional o ocupacional de infección, se considera la posibilidad de dar profilaxis para histoplasma. Pero pues esto no está tan extendido. Se está sugerido en la última guía, pero pues todavía no lo hemos visto en la aplicación puntual. Entonces, alta endemia, según la guía, sería Antioquia, Cundinamarca y Valle. Zonas con menor cantidad de casos, pero pues que le seguirían en frecuencia serían Meta, Caldas y los Santanderes. Y pues cubrir este escenario es la posibilidad de que yo pueda tratar a histoplasma. En criptococo, en general no damos profilaxis, pero pues cuando leemos la guía vamos a encontrar que en un apartado da la posibilidad de que mientras esperamos el antígeno sérico pudiésemos dar profilaxis, pero esto lo ideal es que no lo hiciéramos porque lo que queremos hacer es no comprometer los aislamientos. Entonces pues ese lo vamos a ver como no profilaxis para CMV, no profilaxis para cándida, no profilaxis para MAC y Coarterium avium complex. En cuanto a la profilaxis para MAC, la terapia antirretroviral actual disminuye tanto los casos de MAC lo suficiente como para que no haya un beneficio adicional de la administración de macrólidos. Y queda reservado el escenario de que yo pudiera considerar dar profilaxis para Mycobacterium avium complex en pacientes que tienen menos de CD4 menores de 50, en los que yo espero que va a estar sin terapia antirretroviral por más de un mes.
pero para términos generales no profilaxis para más. Y lo otro que sí sería independientemente del conteo de CD4 es la profilaxis o el tratamiento de la TB latente. Y en la TB latente pues tenemos 3 esquemas, pero aquí más vamos a tener más la mayor opción de administrarlos. Va a ser el isoniazida diaria por 6 meses. También tenemos la opción de rifampicina y isoniazida. Y isoniazida. Pero en estos 2 esquemas tengo la opción de hacerlo por 1 mes o por 3 meses. En el que es por 1 mes, la idea es darlo semanal, y en el que es por 3 meses, la idea es darlo mensual, pero aquí va a depender de que yo tenga la disponibilidad. Y aquí sí se va a ver alterado porque lo ideal es que sea con CD4 mayores de 250. Entonces podríamos quedarnos con que nuestro esquema va a ser por disponibilidad en isoniazida diaria. Bueno, para finalizar, entonces, quiero hacer algunas puntualidades que son relevantes en el tema del abordaje inicial del paciente con VIH. Entonces, lo primero es definir riesgo, porque muchos han hablado del riesgo. Es que cuando el paciente va a solicitar una prueba de VIH al consultorio, porque él considera que tiene riesgo, se ha notificado mucho que a los pacientes no se les realiza la prueba porque no los consideran de riesgo, porque no pertenecen a un grupo específico de la población o porque no tienen unas prácticas específicas en lo que tiene que ver con su salud sexual que los convierten en un grupo determinado de riesgo. Pero resulta que riesgo hoy en día es haber tenido al menos una relación sexual no protegida. Eso es riesgo hoy en día. Porque es que una cosa que debemos entender con respecto a la salud sexual de los pacientes es que usted puede dar fe de su propia salud sexual. Entonces usted puede decir que si usted tiene una sola pareja, que usted no ha tenido ninguna otra pareja en los últimos 5 o 10 años, o como nos ha sucedido, madres, cabezas de familia, cuya pareja falleció hace algunos años, cuya única pareja sexual no protegida en toda su vida fue precisamente la pareja que falleció, y esta persona llega a hospitalizarse con un SIDA avanzado. Y es porque usted puede dar fe de lo que su paciente hace, de lo que la persona hace, pero no puede dar fe de lo que su pareja hacía cuando no estaba en contacto con usted. Entonces, este factor de riesgo ha venido cambiando y evolucionando al igual que la pandemia. Entonces consideramos riesgo solamente tener una relación sexual no protegida a lo largo de su vida, y eso nos pone en riesgo a casi toda la población, porque nuevamente usted da fe de su vida sexual, pero no da fe de lo que hace su pareja, y esto nos convierte a todos de alguna manera en factor de riesgo por tener relaciones sexuales no protegidas. Entonces, esta definición hay que irla cambiando y hay que irla interiorizando, y hay que facilitarle a los pacientes el acceso a las pruebas diagnósticas, que hoy en día también han evolucionado. Hemos evolucionado la categoría de las pruebas. Empezamos con una de primera generación y hoy en día en casi todas partes tenemos pruebas de cuarta generación. Ya no se utiliza el Western blot solamente en casos muy específicos, cuando existen dudas acerca del diagnóstico de un paciente, porque rápidamente, después de 2 pruebas diferentes de cuarta generación que den positivas, estamos pasando a hacer la carga viral, y con esto pues tenemos una identificación en pleno a nivel molecular de la infección por el virus. Entonces Western blot ya no se está utilizando, sino en unos casos muy específicos cuando hay duda. Uno de los motivos más frecuentes de problemas aquí en estas pruebas es que son muy sensibles. Las pruebas de tamizaje de cuarta generación, y van a tener también un porcentaje que, aunque pequeño, está alrededor del 2 al 5% de falsos positivos. Estos falsos positivos, usualmente, ustedes ven que la prueba, el ELISA del VIH de cuarta generación, nos da un rango en donde es positivo mayor de 0.9. Esto es positivo. Hay pacientes que les da entre 1
y 10. Positivo entre 1 y 10, o sea, les está dando en un nivel muy bajo. Lo que puede estar sucediendo aquí con dos fenómenos. O el paciente está apenas empezando la infección, es muy reciente y apenas está empezando a elevar los niveles de los anticuerpos contra el VIH, y entonces realizamos la prueba en este momento y nos dio, por ejemplo, 4. Si la repetimos unas semanas después, ya nos va a dar 280, por decir algo, altamente positiva. En todo caso, mayor de 10 se considera una prueba altamente positiva. Pero también puede tratarse de un falso positivo. ¿Y en dónde vemos falsos positivos? En pacientes con enfermedades inmunológicas, en pacientes gestantes o embarazadas, es donde mayor frecuentemente vemos este tipo de falsos positivos. De manera que una persona que tenga un ELISA VIH de cuarta generación entre 1 y 10, piensen que puede ser un falso positivo y pueden o repetir la prueba con otra metodología o de una vez pasar a una carga viral que les dé una idea clara de lo que está sucediendo. Porque si ustedes miran en la evolución natural de la enfermedad, suponiendo que ese ELISA les dio 4 y que usted considera que ese paciente está apenas empezando la enfermedad, entonces un ELISA de 4 estaría ubicado aquí y apenas están empezando a subir los niveles de anticuerpos. Cuando los niveles de anticuerpos apenas están subiendo, empezando a subir, la carga viral ya viene en un aumento muy significativo, mientras que estos anticuerpos les tomará más tiempo volverse positivos a un nivel significativo. Entonces, digamos que si usted está en esta primera franja de tiempo y el paciente consultó rápido después de su accidente de riesgo biológico y usted apenas está posiblemente diagnosticando en una fase muy hiperaguda, muy temprana, pues en ese momento es precisamente cuando la carga viral está más alta. Entonces, si usted tiene un ELISA positivo a niveles bajos, la carga viral que usted haga en ese momento lo puede sacar de dudas porque precisamente en ese momento es cuando más alta se encuentra esa carga viral. Y ya posteriormente, entonces, con el nivel de CD4 y de la carga viral de VIH, usted determina entonces cómo clasificar al paciente. Y en la clasificación está la clasificación de la OMS, está la clasificación del CDC y hay otra serie de clasificaciones. La que comúnmente utilizamos aquí en nuestro país es la clasificación del CDC del 93, en la cual dividimos los pacientes en A, B, C, 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3 se refiere al nivel de CD4, entonces aquí es mayor de 500, aquí entre 499 y 201 y aquí menor de 200. A, como les decía, el doctor Jefferson se refiere al paciente asintomático o que tiene adenopatías. La categoría C son las entidades definitorias de SIDA. Entonces ahí estamos hablando de citomegalovirus, de criptococo, de histoplasma, de kaposi, de la misma tuberculosis diseminada. El problema está aquí, y les quiero hacer énfasis en la categoría B, porque son todas aquellas entidades que le pueden dar a la población general, pero que son entidades que si usted las diagnostica en su paciente es obligatorio que le haga una prueba de VIH para descartar. Entonces es muy importante cuáles vemos con frecuencia entre nosotros. Neumonía recurrente. Entonces un paciente, es que tiene POC y por eso le dan muchas neumonías. Puede que sea así, muy cierto. Pero hágale una prueba de VIH porque es que también puede ser una manifestación del VIH. Un zóster. Entonces, un zóster le puede dar a un paciente anciano que está inmunosuprimido o le puede dar a un paciente joven que está en quimioterapia. Pero un zóster en un paciente sin ningún otro factor agregado es obligatorio descartar VIH. Nos ha ocurrido con frecuencia que 3 a 5 años antes del diagnóstico de un SIDA avanzado, el paciente ya había consultado porque le dio un zóster y simplemente le dieron aciclovir y nadie se percató de ese factor de riesgo o de ese primer llamado de atención del sistema inmunológico para haberle hecho una prueba de VIH. Otro es la cándida. Cándida, una candidiasis recurrente, una candidiasis vaginal recurrente, una candidiasis oral recurrente. Es que el paciente es diabético, perfecto, es un paciente diabético mal controlado.
puede tener una cándida recurrente. Un paciente que utiliza inhaladores con esteroides puede tener cándida oral recurrente. Pero a pesar de eso, también hagan una prueba de VIH, y más aún, un paciente con una cándida oral, con una cándida vaginal recurrente, también hagan una prueba de VIH para que no se nos pasen esos casos que podemos diagnosticar de manera temprana antes de que progresen a la etapa de SIDA. La diarrea crónica. Con alguna frecuencia nos pasa que pacientes con diarrea crónica han pasado por albendazol, tinidazol, ceftriaxona, todos los azoles, y no le han pedido una prueba de VIH para darse cuenta que lo que el paciente tiene es una enteropatía por VIH o un criptosporidis ya por una fase SIDA. Entonces, no es entendible que un paciente con diarrea crónica le hayan dado todos los antiparasitarios del mundo y no le hayan hecho una prueba de VIH. Esto es muy importante para que tengan en cuenta diarrea crónica. Y finalmente, la pérdida de peso, una pérdida inusitada de peso, un paciente que empieza a tener desgaste, empieza a perder peso de manera significativa, también háganle una prueba de VIH. Es que está haciendo dieta. Sí, es que puede estar haciendo dieta, pero ojalá hubiera dietas maravillosas que hacen perder tanto peso en tan poquito tiempo y que no puedan tener una infección sobreagregada. Entonces, estas son unas de las entidades de categoría B más significativas. Otra que no se puede escapar, PBH y otras ETS. Entonces, si un paciente tiene una ETS, puede tener 4 o 5. Cuando el paciente consulta por una gonorrea, consulta por una sífilis, consulta por un PBH, descártele que no le hayan contagiado alguna otra enfermedad de transmisión sexual, entre ellas VIH. Entonces, todas estas son entidades tipo B que le pueden dar a la población, porque a cualquiera le puede dar una sífilis, le puede dar un PBH, pero que en la presencia de esa enfermedad te llame la atención y te haga buscar otras enfermedades de transmisión sexual. En el abordaje de estos pacientes, obviamente, dependiendo de los síntomas, vamos a tener unos paraclínicos que realizar, pero hay unos paraclínicos básicos que no podemos olvidar en el abordaje inicial. Si este paciente llega con su diagnóstico de VIH, hay que hacerle unos paraclínicos iniciales, hay que hacerle un hemograma, una glicemia, una creatinina, un perfil lipídico. De entrada hay que hacerle exámenes de tamizaje para el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, sífilis. Y con estos exámenes básicos mínimos, usted se forma una idea de cómo está su paciente en términos generales. También dependiendo de su avanzado estado inmunológico, usted puede hacer también una tuberculina. Recuerden que si el paciente está muy inmunosuprimido, la tuberculina le va a dar negativo. Hay que hacer unos rayos X de tórax, no importa que no tenga síntomas respiratorios. Nos sirve de un tamizaje inicial y de un punto de partida en caso de que más adelante el paciente desarrolle síntomas. Uno de los exámenes más importantes y que últimamente hemos estado promulgando mucho son las citologías. Y no solamente nos referimos a la citología vaginal para el diagnóstico de PBH en mujeres, nos estamos refiriendo también para la citología anal en personas, principalmente hombres que tienen sexo con hombres, pero es que las mujeres también tienen sexo anal no protegido, y también de igual manera como les contagian PBH a nivel cervical, se los pueden contagiar a nivel anal. De manera que toda persona que tenga sexo anal receptivo sin protección, pues está en riesgo de tener PBH anal y que esto desencadene un CA de recto, un CA de ano, pues con las consecuencias que ustedes ya conocen de la diseminación de este tipo de neoplasias a nivel rectal o a nivel anal. De manera que es mandatorio, está disponible en nuestro medio realizar una citología anal. Bueno, esto es como el enfoque inicial del paciente con VIH. Ya a medida que van apareciendo los diferentes diagnósticos que vamos clasificando el paciente, podemos ir enfocando los órganos comprometidos para finalmente iniciar una terapia antirretroviral. Terapia antirretroviral que se inicia desde el momento en que el paciente se diagnostica, idealmente, y teniendo en cuenta todos estos exámenes de base
ya no hay que esperar a que tenga menos de 500 CD4, menos de 350 CD4 como me tocó a mí en algún momento de la evolución. Ya hoy, paciente diagnosticado, paciente que inicia tratamiento, porque lo ideal es llevar a este paciente a la indetectabilidad, porque indetectabilidad es igual a no transmisibilidad, que es esta sigla que ustedes han encontrado mucho en la literatura. Undetectable igual untransmissible. Entonces, esto es lo que ha llevado a que hoy en día podamos tener estos pacientes indetectables y que no permitan de manera activa poder seguir diseminando la enfermedad. Y es lo que ha motivado una nueva conducta que ya quedó aprobada en la nueva guía colombiana de VIH que salió publicada este año y que es la terapia que es la profilaxis preexposición y que es la que estamos promulgando en pacientes serodiscordantes o en pacientes que tienen riesgo de adquirir la infección, precisamente porque en diferentes latitudes esta terapia PrEP ha demostrado su utilidad para evitar que las personas se infecten de VIH. Pero la prevención debe ir más allá, porque el paciente no se infecta de VIH, pero se puede infectar de sífilis, de gonorrea, de PVH, etc. Entonces, no solamente es tómese el PrEP todos los días y vámonos de fiesta porque aquí no pasó nada, porque sí puede pasar. Puede que no en términos de VIH, pero sí puede pasar en términos de otras enfermedades de transmisión sexual. Esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Espero que este enfoque haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad en Esenciales de Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. Un feliz día.